Imagínense a un hombre que parecía tenerlo todo: dinero, respeto, una familia que todos envidiaban. A los ojos de la sociedad, él era el marido perfecto, un poderoso CEO, dueño de un imperio, con una imagen impecable, siempre con un traje impecable, una sonrisa segura y la frase que cautivaba a los periodistas: mi prioridad siempre será mi familia. Pero lo que nadie sabía es que ese mismo hombre que predicaba la fidelidad era un maestro de mentiras en los fríos pasillos de su mansión. Lejos de los flashes de las cámaras, escondía un secreto que podría destruir no solo su matrimonio, sino también su reputación. Tenía una amante, y no una mujer cualquiera. Ella era quien conocía cada debilidad, cada detalle de su corazón, y quien en silencio planeaba algo que él jamás hubiera imaginado. Y aquí comienza la parte más impactante de esta historia. El CEO fingió ser fiel al mundo entero, pero sería precisamente su amante quien le daría la puñalada más profunda, al involucrarse con su propio hermano. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía demasiado perfecto para ser real? Bueno, esa era la sensación que todos tenían al verlo. Ricardo Alencar, uno de los directores ejecutivos más poderosos del país, dueño de una multinacional que dominaba los sectores tecnológico y financiero, fue aplaudido como visionario, ejemplo de liderazgo y esposo ejemplar. A menudo aparecía en galas junto a Elena Su, elegante, discreta y amada esposa. La pareja adornó portadas de revistas, inspiró a jóvenes emprendedores y fue motivo de orgullo para la sociedad. Ricardo sabía cómo cautivar. Su sonrisa parecía calculada, cada palabra pronunciada en las entrevistas, medida como si la hubiera ensayado frente a un espejo. Cuando hablaba de familia, miraba a la cámara con esa expresión firme. El secreto del éxito no es solo trabajar duro, sino también tener una familia sólida a tu lado. Quienes lo vieron lo creyeron. Al fin y al cabo, la imagen que presentaban era perfecta. Mansiones lujosas, cenas benéficas, viajes internacionales en jets privados. Elena, siempre a su lado, daba la impresión de una esposa realizada. Pero la verdad, que pocos se atreverían a imaginar, era muy distinta, porque tras los muros de cristal de sus millonarias oficinas y el inmenso portón de su mansión, se escondía Ricardo un defecto que no apareció en los estados financieros: la adicción a vivir dos vidas. Por la noche, tras interminables reuniones y cenas con políticos y empresarios, siempre encontraba una excusa para no volver temprano a casa. Compromisos de última hora, decía. Elena le creyó. Al fin y al cabo, ese era el precio de ser la esposa de un empresario. Pero en realidad, Ricardo se dirigía a un apartamento secreto, escondido en uno de los barrios más caros de la ciudad. No había cámaras ni reporteros. Solo había una mujer, Camila. Camila era lo opuesto a Elena, joven, audaz e intensa. Al principio trabajaba como consultora de marketing para una de las empresas del grupo, pero pronto se convirtió en algo más que una simple empleada. En los pasillos, cuando cruzaba miradas con Ricardo, había algo peligroso en ese intercambio: curiosidad, deseo, un secreto a punto de estallar. Ricardo, el hombre que se presentaba como fiel en el escenario, se quitó la máscara allí. Con Camila se rió como un adolescente, hizo promesas de amor e incluso dijo cosas que sonarían absurdas a quienes lo conocían en público. Si pudiera, lo dejaría todo solo para vivir contigo. Y Camila creyó, porque él no era solo un amante para ella, era su oportunidad de ascender, de forjarse un lugar en un mundo de lujo que jamás tendría sola. Pero lo que Ricardo jamás imaginó fue que su mentira perfecta no solo estaba amenazada, estaba destinada a ser contraproducente, porque el destino traería a la vida de Camila a alguien que lo cambiaría todo, alguien que conocía a Ricardo mejor que nadie, alguien con quien compartía su sangre, su propio hermano, y aquí es donde la historia da su giro más cruel, porque la mujer que usó como secreto, como escape, como válvula de escape, no solo sería su amante, se convertiría en la mayor traidora de todas. Imagina el dolor de descubrir que la persona que creías controlar, en realidad, estaba a punto de destruir no solo tu matrimonio, sino también la confianza en el único vínculo que debería ser inseparable, nun tu digno, sangre familiar.
Si quieres saber hasta dónde llevará esta red de mentiras a Ricardo y cómo esta traición revolucionará su vida, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Esta es solo la primera parte de una historia que te conmoverá como pocas. Cada día que pasaba, Ricardo parecía más intocable. Sus empresas batían récords, los periódicos publicaban titulares elogiando su visión estratégica, y Elena se mantenía firme a su lado, manteniendo su papel de esposa devota que nunca dejaba a nadie en duda en público. Pero al caer la noche y apagarse las cámaras, se abría otro mundo, un mundo de puertas cerradas, ventanas tapadas y besos prohibidos. El apartamento secreto donde conoció a Camila era como un santuario falso. Las paredes eran blancas y frías, pero se transformaban al estar juntos. Allí, Ricardo no era el poderoso director ejecutivo con corbata y semblante serio. Allí era un hombre vulnerable, disfrutando de los placeres de una doble vida que nadie podría haber imaginado. Camila, por su parte, estaba inmersa en esta relación. A diferencia de Elena, quien ya vivía rodeada de lujo, cada gesto, cada regalo, cada palabra de Ricardo se sentía como una conquista. Cuando él llegaba con flores importadas o joyas relucientes, ella sonreía como si ganara una batalla silenciosa. Pero lo que realmente la cautivaba no era el oro ni los autos de lujo, sino el poder de tener para ella sola al hombre que todos creían que sería fiel a su esposa. Ricardo se sintió invencible. En casa, besó la frente de Elena y le dijo: «Llegaré tarde mañana, tengo una reunión en otra ciudad». Elena asintió con confianza, y al otro lado de la ciudad, Camila lo esperaba con un vestido nuevo, siempre preparada para la noche perfecta. Pero algo extraño crecía en el interior de Camila. Mientras experimentaba esa pasión secreta, empezó a sentir el peso de la espera, de ser la otra. Por mucho que Ricardo le prometiera el mundo, siempre había una línea que no cruzaría. En el fondo, sabía que jamás ocuparía el lugar de Elena. Esta inquietud la hizo cada vez más audaz. A veces se arriesgaba a provocaciones. ¿Cuándo me tocará aparecer a tu lado, Ricardo? ¿Cuánto tiempo tendré que conformarme con este papel de sombra? Él respondió con una sonrisa cansada, sosteniendo su rostro entre sus manos. Eres todo para mí, Camila, pero tengo una imagen que proteger. No puedo destruir todo lo que he construido. Palabras hermosas, pero vacías. Y cuanto más las repetía, más se daba cuenta Camila de que estaba atrapada en un juego que no podía controlar. Fue en este espacio entre el deseo y la frustración donde el destino plantó la semilla de la tragedia, porque una noche, en una fiesta corporativa, Camila conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre, el hermano menor de Ricardo, Marcelo. Marcelo no era tan rico ni tan poderoso, pero tenía algo que Ricardo ya no poseía: sinceridad en la mirada. No prometía el mundo, pero sí atención. No regalaba joyas, pero hacía preguntas y escuchaba las respuestas. Para Camila, eso fue como respirar después de meses de asfixia. La cruel ironía comenzaba a revelarse. Mientras Ricardo creía tenerlo todo bajo control, su amante estaba a punto de descubrir que en esa familia había más que dinero y estatus. Había una herida abierta, y ella estaba dispuesta a ahondarla. Y ahí es cuando la situación cambia, porque Ricardo no lo sabía, pero las paredes del apartamento que guardaba su secreto estaban a punto de resonar con palabras que destrozarían por completo su sensación de poder. Imagina el dolor de un hombre que esconde el mayor secreto de su vida, solo para descubrir que ese secreto de repente cobra vida propia y ahora amenaza con volverse contra él con una fuerza que nunca imaginó. Marcelo siempre vivió a la sombra de Ricardo, mientras su hermano mayor brillaba con luz propia, director ejecutivo de una de las empresas más grandes del país, respetado, envidiado y admirado. Él siguió un camino más discreto. No tuvo los mismos miles de millones ni la misma atención, pero aportó algo que Ricardo había perdido con los años: la sencillez de ser genuino. Era el tipo de hombre que podía entrar en una habitación sin necesidad de corbata para llamar la atención. Su presencia era natural, su forma de hablar ligera, su risa natural. No había nada de la arrogancia calculada que Ricardo cultivaba. Marcelo podía conversar con un camarero o con un empresario millonario por igual, y eso lo hacía magnético. Fue en una de estas fastuosas fiestas
en un salón iluminado por candelabros de cristal y champán servido en copas finas donde Camila y Marcelo se conocieron. Ella estaba sola, esperando a Ricardo, quien, como siempre, llegaba tarde porque necesitaba aparecer primero con su esposa. Fue entonces cuando apareció Marcelo, con esa mirada curiosa, como si viera más allá de las apariencias. «Pareces aburrido. Estas fiestas son todas iguales, ¿no?», dijo, iniciando naturalmente la conversación. Camila rió sorprendida. Estaba acostumbrada a que la abordaran con frases ensayadas, miradas invasivas e intenciones obvias, pero Marcelo no parecía querer nada. Simplemente parecía genuino. Hablaron durante horas. Camila sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ser escuchada. Marcelo no la trató como un secreto, ni como un trofeo. Le preguntó sobre su vida, sus sueños, sus miedos, y cada respuesta que daba parecía realmente importante. El destino es cruel, porque esa misma noche, Ricardo entró al salón de la mano de Elena, la esposa perfecta, sin imaginar que al otro lado del pasillo, su amante ya se había encontrado con la mirada que lo cambiaría todo. A partir de entonces, empezaron a surgir encuentros casuales, un almuerzo rápido después de una reunión, la oferta de que la llevaran, un café tomado en silencio en una esquina cualquiera. Camila luchó contra ello, diciéndose que no podía, que era un error, pero al mismo tiempo no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Marcelo representaba todo lo que siempre había deseado. Con él no había promesas vacías, no había joyas, intercambiando para silenciar demandas. Solo había atención, y esa atención era más poderosa que cualquier fortuna. Marcelo, por su parte, desconocía el secreto. Para él, Camila era simplemente una mujer hermosa y misteriosa que parecía tener un peso en la mirada. No tenía ni idea de que era la amante de su propio hermano. No sabía que, al acercarse, estaba abriendo la puerta a una tragedia familiar. Mientras tanto, Ricardo se mantenía confiado, creyendo tenerlo todo bajo control. En su mente, tenía una esposa de la que presumir en público y una amante a la que satisfacer en secreto. El imperio estaba a salvo, su imagen intacta y su ego alimentado. Pero lo que nunca se dio cuenta fue que cuando te excedes con el destino, éste cobra su precio. Y esta vez, el precio vendría de la forma más cruel posible, con tu propia sangre. Camila comenzó a experimentar un dilema insoportable. Por un lado, el poder, el lujo y la falsa seguridad que ofrecía Ricardo. Por otro, la sinceridad, la pureza y la humanidad que representaba Marcelo. Y en esta encrucijada su corazón comenzó a elegir, aunque sabía que esta decisión abriría heridas imposibles de sanar. Imaginemos la escena: un hombre creyendo que controla cada hilo de su vida, sin saber que el hilo más cercano a su corazón ya estaba siendo tirado por su propio hermano. Si te engancha esta historia y quieres descubrir cómo esta llama prohibida entre Camila y Marcelo lo encenderá todo, suscríbete al canal ahora. Lo que está a punto de suceder te dejará sin palabras y no querrás perderte los próximos episodios. Camila pasaba noches en vela intentando escapar de lo que el destino le había deparado. Sabía que ya estaba en pecado al ser la amante de un hombre casado, pero lo que ocurría ahora parecía aún más peligroso. Se estaba enamorando de su hermano. Su corazón se aceleraba cada vez que recibía un mensaje de Marcelo, y al mismo tiempo un escalofrío le recorría la espalda, imaginando qué pasaría si Ricardo se enteraba. Ricardo, cegado por su propia arrogancia, era ajeno a todo. Estaba tan acostumbrado a manipular las situaciones, tan seguro de que todos estaban bajo su control, que jamás consideró que la mujer que lo hacía sentir vivo fuera de casa pudiera volverse en su contra. Los encuentros entre Camila y Marcelo se hicieron inevitables. Su primer beso ocurrió una tarde lluviosa, cuando él la dejó después de una reunión. Dentro del coche, el silencio era tan denso que parecía un grito. Ella temblaba, y él apartó la mirada, hasta que de repente Marcelo le tomó la mano. Camila sintió que el corazón se le aceleraba, y sin pensarlo dos veces, sus labios se encontraron. Fue un beso corto, pero lleno de verdad. A diferencia de todo lo que había experimentado con Ricardo, ese gesto no fue posesivo, no fue una promesa rota, fue puro, fue humano. Fue entonces cuando Camila se dio cuenta. Estaba perdida. Y lo peor, Marcelo seguía sin saber nada. Creía que Camila
Era solo una mujer libre, quizá involucrada en una relación complicada, pero nada que la conectara con su hermano. Para él, ella era la oportunidad de construir algo real. Para ella, él era la luz que iluminaba una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras. Cada día que pasaba, Camila se sentía más dividida. Por un lado, el poder, el lujo y el riesgo de ser desenmascarada. Por el otro, la pureza de un amor que floreció sin necesidad de máscaras. Pero la verdad siempre encuentra la manera de emerger. Una noche, en el apartamento secreto, Ricardo no paraba de hablar de negocios y estrategia, como siempre. Camila, distraída, no podía prestar atención. Tenía la mente en otra parte. Él se dio cuenta. «¿Qué te pasa, Camila? ¿Estás distante? ¿Ya no te gusto?» Ella tragó saliva con dificultad y sonrió falsamente. «Claro que sí. Solo estoy cansada». Pero por dentro, su corazón latía con fuerza, porque en ese momento, lo único que quería era estar en los brazos de Marcelo. La traición dentro de la traición ya estaba consumada. Ella ya no era solo la otra en el matrimonio de Ricardo. Ahora era la sombra que se extendía dentro de su propia familia. El destino, sin embargo, es implacable. Y cuanto más crecían los sentimientos entre Camila y Marcelo, más inevitable se hacía el choque que destrozaría todas sus máscaras. El mundo de Ricardo estaba a punto de desmoronarse. Él, que siempre se había creído dueño del juego, descubriría que nadie puede engañar a todos para siempre. El amor prohibido ya estaba escrito, y la tragedia era solo cuestión de tiempo. Imagínese la explosión, un hombre descubriendo que su amante no solo lo había engañado, sino que había entregado su corazón al único hombre al que nunca podría perdonar, el hermano que llevaba la misma sangre. Si quieres ver cómo este secreto emergerá de las sombras y convertirá una pasión secreta en una guerra abierta, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo revelará el comienzo de la caída de Ricardo y no te lo querrás perder. El castillo que Ricardo construyó parecía indestructible. Una vida de apariencias, de titulares que ensalzaban su nombre, de contratos millonarios y cenas de gala. Pero todo castillo construido con mentiras tiene grietas, y el de Ricardo estaba a punto de derrumbarse estrepitosamente. Todo empezó con pequeñas señales, casi imperceptibles, una mirada distante de Camila durante encuentros que antes eran apasionados, mensajes que llegaban tarde, llamadas perdidas. Ricardo, acostumbrado a ser el centro de su mundo, empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: inseguridad. Intentó acallar ese sentimiento con regalos aún más caros, viajes inesperados y cenas en restaurantes exclusivos. Pero nada funcionó. Camila ya estaba en otra parte, en el corazón y la mente de Marcelo. El destino jugó su primera mala pasada en una tarde aparentemente normal. Ricardo fue al apartamento secreto sin avisar, seguro de encontrar a Camila sola, como siempre. Pero al abrir la puerta, encontró el bolso de un hombre tirado en el sofá. Su corazón se aceleró. ¿Camila? Su voz resonó en la habitación, llena de sospecha. Apareció unos segundos después, sorprendida, nerviosa, intentando disimularlo. Pero ya era demasiado tarde. Ricardo no era tonto, y la ira empezó a consumirle el alma. ¿Quién estuvo aquí?, preguntó mirándola con una mirada fría y amenazante. Camila intentó inventar una excusa, pero su nerviosismo delató cada mentira. Ricardo cerró la puerta de golpe, se acercó a ella y la agarró del brazo. ¿Quién, Camila? El silencio que siguió fue más devastador que cualquier palabra, porque en ese instante Ricardo comprendió. No se trataba de un hombre cualquiera, era algo más grande, más cercano, más doloroso. Unos días después, la verdad salió a la luz como un golpe mortal. Era Marcelo. Ricardo se sintió traicionado de una forma que ni siquiera imaginaba posible. El amante que juró controlar lo había engañado, y el hermano en quien nunca había confiado plenamente era cómplice de esta herida. Era como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Empezó a perder el control. Las reuniones se veían interrumpidas por arrebatos de ira. Elena, su esposa, notó cambios repentinos en su comportamiento. Noches de insomnio, miradas perdidas y nerviosismo frenético. Ricardo ya no podía fingir con la misma habilidad. En su interior, una guerra se desataba. La imagen perfecta que había luchado por mantener durante tantos años ahora estaba empañada por algo que no
Lo podía controlar. Y lo peor de todo, no sabía cómo reaccionar sin destruirse, porque si revelaba su traición al mundo, también tendría que revelar su propio secreto, que tenía una amante. Si permanecía en silencio, viviría asfixiado, consumido por el resentimiento de ver a su hermano arrebatarle lo que era suyo. Era una prisión, una jaula dorada, brillante por fuera, pero sucia por dentro. Y Camila sentía el peso de la culpa, pero no podía abandonar a Marcelo. Lo que había entre ellos era más fuerte que cualquier promesa. Sabía que el castillo de Ricardo estaba a punto de derrumbarse, y aún así no se rindió. Ricardo estaba al límite, el hombre que todos veían como un modelo a seguir, el esposo perfecto, el director ejecutivo intocable, ahora no era más que un ser humano destrozado por dentro. El peso de la traición lo consumía noche tras noche. Ya no había discursos que mantuvieran su imagen, ni sonrisas ensayadas que ocultaran el caos que dominaba su alma. Lo que más le dolió no fue perder a Camila. Pudo haber tenido otras amantes, pudo haber comprado otras ilusiones. Lo que realmente lo destruyó fue saber que su propio hermano, su propia sangre, le había robado lo que creía controlar. Marcelo, el hombre sencillo, había demostrado ser capaz de darle a Camila algo que ni todo el dinero del mundo podría ofrecerle: la verdad. El enfrentamiento final era inevitable. Tuvo lugar en una cena familiar, en una noche aparentemente tranquila. Todos estaban a la mesa. Elena, inocente, aún convencida de tener un matrimonio sólido. Marcelo, en cuya mirada se entremezclaban la valentía y el arrepentimiento. Y Camila, presente por un cruel capricho del destino, invitada con el pretexto de un proyecto empresarial. Ricardo levantó su copa de vino, pero su voz tembló cuando habló. Es curioso cómo nos sorprende la vida. Pasamos años construyendo castillos, pero basta una grieta para que todo se derrumbe. El silencio fue absoluto. Marcelo entendió el mensaje. Camila bajó la mirada, y Elena, confundida, simplemente observó. La tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Ricardo miró fijamente a su hermano, y el veneno en sus palabras brotó como una sentencia. Podrías haberme robado todo: dinero, negocios, estatus, pero cobardemente me robaste lo que era mío, lo más íntimo para mí, y eso nunca te lo perdonaré. Marcelo, por primera vez, no se quedó callado. Respondió con firmeza. Nunca tuviste nada, Ricardo. No sabes lo que es el amor. Lo que pasó no fue un robo, fue la verdad. Y la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Las palabras resonaron por la habitación como un disparo. Ricardo tembló de odio, pero también de impotencia, porque, en el fondo, sabía que su hermano tenía razón. El castillo estaba en ruinas. Elena se levantó conmocionada, comprendiendo por fin que toda su vida era una farsa. Camila, entre lágrimas, se dio cuenta de que había atravesado un camino sin retorno. Y Ricardo, el hombre que se creía intocable, descubrió que su mayor enemigo no estaba fuera, sino dentro de sí mismo. El final de esa noche marcó más que una traición expuesta. Marcó el nacimiento de una nueva verdad. Ricardo perdió a su amante, perdió el respeto de su hermano y vio cómo su imagen de marido perfecto se desmoronaba ante los ojos de su esposa. El imperio de mentiras que había mantenido durante tanto tiempo se derrumbó ante los ojos de todos. Y aquí es donde esta historia nos enseña una lección. Por muy alto que sea el estatus, ninguna fortuna es suficiente para protegerse del peso de la verdad. La vida siempre encuentra la manera de exponer secretos. Imagina sentarte a esta mesa y ver cómo el imperio de un hombre se derrumba ante tus ojos. ¿Qué opción tomarías? ¿Huir para preservar la mentira? ¿O enfrentar la verdad aunque lo destruya todo? Si esta historia te conmovió, te cautivó y te aceleró el corazón, suscríbete al canal ahora. Aquí encontrarás muchas más historias de amor, drama y revelaciones que muestran cómo la vida puede ser tan impredecible como emocionante. Y créeme, las próximas historias te sorprenderán aún más.